Eso no era un título. Muchos años después, es más, casi 1200, 1300 años después, para referirse a ese grupo de cristianos que liderizaron la iglesia después de los apóstoles, se les denominó padres de la iglesia. Pero no fue que ellos, mientras ejercieron su ministerio, ellos decían, nosotros somos los padres de la iglesia, nosotros somos los padres apostólicos. No, a ellos nunca se les llamó con ese nombre, y ese nunca fue un título que ellos tuvieron, sino que siglos después, la iglesia, para referirse a ese grupo de líderes, les denominó padres de la iglesia. Les voy a poner un ejemplo un poco distinto. Nosotros conocemos la historia dividida en 4 periodos: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿verdad? La edad contemporánea es la que estamos viendo nosotros. Pero esta clasificación de la historia se dio recientemente. O sea, que las personas que vivieron en la edad antigua, que fue desde el tiempo de que se descubrió la escritura hasta la caída del Imperio Romano, no era que ellos estaban diciendo, nosotros ahorita estamos viendo la edad antigua. Ahorita estamos en la edad antigua y después la que viene es la media. No, ellos ni siquiera sabían que esa edad o ese periodo de tiempo en el que estaban viviendo, siglos después se le iba a llamar edad antigua. Igual sucedió con los que vivieron en la edad media. Ellos no vivieron pensando en que estaban viviendo en la edad media, ellos ni siquiera sabían. Para ellos esa era su actualidad. Siglos después, a ese periodo de tiempo se le denominó edad media. ¿Comprenden? Así mismo sucede con los padres apostólicos. Ellos en ningún momento pensaron que siglos después los iban a llamar padres de la iglesia. Ellos no sabían eso. Así que eso no fue ningún cargo, ningún título que ellos tuvieron, sino un nombre de referencia que siglos después se le dio a ese grupo de cristianos que quedaron liderizando la iglesia después de los apóstoles. ¿Estamos claritos con eso? ¿Estamos claros? ¿Están claros? Sí. Bien, creo que podemos entonces iniciar. Había otra cosita también que quería explicar, pero no recuerdo que tengo cuál era. Bien, iniciamos entonces. La clase de hoy es el surgimiento de la iglesia de Roma. Surgimiento de la iglesia de Roma. Nosotros en la clase pasada hablamos casi hasta el año 390 o 400 después de Cristo. Y hasta ese momento no habíamos escuchado hablar de Papa, no habíamos escuchado hablar de Santa Sede, no habíamos escuchado hablar de Vaticano, no habíamos escuchado hablar de cardenales, de ninguno de esos términos que son completamente católicos. Hasta 400 años después de Cristo, para que usted tenga idea. Para aquellos que le quieren decir Jesucristo fundó la iglesia católica, sepa que iban 400 años después de haber sido fundada la iglesia y todavía el Vaticano no existía, todavía el Papa no existía, todavía los cardenales no existían, todavía la Santa Sede no existía, para que tenga idea. Entonces, ¿cómo surge la iglesia romana? ¿Cómo surge la iglesia que estableció su capital en Roma? Es necesario ver los antecedentes. En la clase pasada hablamos de que el emperador Constantino, que comenzó a simpatizar con el cristianismo, viendo el apogeo que el cristianismo tenía dentro del Imperio Romano, decide declarar el cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano. Entre el año 325 o 323, 325 después de Cristo, se declara oficial el cristianismo como religión del Imperio Romano. Y ahí la iglesia comenzó a caminar en un rumbo completamente distinto. Porque hasta ese momento la iglesia había sido víctima o había sufrido persecución por parte del imperio. Entonces el que se convertía cristiano sabía que tenía que pagar un precio por la fe. O sea que el que se hacía cristiano era porque de verdad se había convertido. Porque como yo les decía, no había negocio en ser cristiano, no había privilegio en ser cristiano, solamente la salvación. Y asumir un título de obispo durante ese tiempo de servidor de la iglesia involucraba pagar un alto precio también.
porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero la cosa cambia completamente desde el momento en que Constantino declara el cristianismo como religión oficial del imperio. Porque la iglesia pasó de ser perseguida y de celebrar sus cultos de manera clandestina a entonces ocupar la primera posición, a entonces adquirir poder, relevancia y todo el respaldo del emperador y el financiamiento del emperador. A partir de ese momento vemos cómo poco a poco comienza una decadencia en cuanto al liderazgo de la iglesia. No fue que todos los obispos comenzaron a decaer, no, algunos sí, otros no, pero a la postre, todos prácticamente, o la gran mayoría, cayó en esa decadencia moral. Es necesario también explicarle que hasta ese tiempo, año 400 después de Cristo, la iglesia no tenía un único líder. La iglesia no tenía un líder mundial, por decirlo así, sino que Cristo era la cabeza de la iglesia y cada obispo supervisaba en su área o en su región. No había un obispo que fuera superior a los demás. La iglesia no tenía a un hombre como patriarca o como líder general, porque ese no fue el modelo de gobierno que Dios dejó para la iglesia, sino que todos los obispos de distintas regiones, ellos tenían el mismo rango, ninguno estaba por encima de los demás. Amén. Pero ¿qué ocurre? Que como Roma era la capital del imperio y la iglesia de Roma, se puede decir también que fue una iglesia importante, así como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia de Antioquía, como la iglesia de Éfeso. Hubo iglesias que eran importantes, que destacaban, entre otras. Y por supuesto la iglesia de Roma era una iglesia también que destacaba. Pero por ser la capital del imperio, los obispos de Roma, siguiente punto, a los obispos de Roma sentían que ellos tenían primacía sobre los demás obispos. Y en muchas ocasiones los obispos de Roma quisieron imponerse sobre los demás obispos. Pero los demás obispos los frenaron. No, usted es igual que nosotros. Usted no es superior. No porque usted es el obispo de la capital del imperio, eso significa que usted tiene jerarquía sobre nosotros. Y no vamos a entrar en citas ni detalles de expresiones porque no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba ocurriendo. O sea, varios de los obispos que asumían, ¿verdad?, el liderazgo de la iglesia de Roma en algún momento pretendieron imponer su jerarquía sobre los demás obispos. Pero los demás siempre lo frenaron. Lo frenaron. Continuamos. Sucede algo muy importante. Eso fue cerca en el año 476 después de Cristo. Se divide el Imperio Romano. Y Constantino, antes de llegar a lo que fue la división del Imperio Romano, Constantino, quien había declarado oficial la religión cristiana en el imperio, decide cambiar la capital de Roma a Constantinopla. Él mismo le cambia el nombre a una ciudad y le pone el nombre de Constantinopla por su propio nombre, por llamarse Constantino. Y cambió entonces la sede del imperio de Roma a Constantinopla. Entonces habían ahora dos ciudades importantes dentro del imperio que reclamaban ser la sede. Roma en la parte occidental del imperio y Constantinopla en la parte oriental del imperio. Cuando hablo de la parte occidental estoy hablando del área de Europa. Y cuando hablo de la parte oriental del imperio estoy hablando del Oriente Cercano, norte de África, que formaban parte del imperio también, pero en su parte oriental. Entonces hay como una división en el imperio. Y en el año 476, la parte occidental del imperio, la parte que estaba en Europa, es derrocada por tribus del norte de Europa. O sea, el imperio romano de occidente
cae. El que tenía su sede o su capital en Roma cae. La parte del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, como se le llamó también, seguía en pie. Pero la parte occidental, que tenía su sede en Roma, cae en el año 476 después de Cristo. ¿Verdad? Entonces el Imperio Romano cae, pero la ciudad de Roma también es desolada por completo. Prácticamente queda deshabitada. El lujo y el esplendor que tuvo Roma en algún momento cae. ¿Y qué sucedió después que el Imperio Romano de Occidente cae? Se conformaron muchos reinos pequeños, pero no había unidad en el territorio que una vez fue un solo imperio. Entonces, en vista de que la ciudad de Roma había caído y no había un liderazgo civil que levantara esa ciudad, pues esa función la comenzó a tomar el obispo de la iglesia en Roma. Fue el que agarró y asumió ese rol. Y como en Roma la iglesia estaba establecida, el obispo de Roma entonces comienza a levantar y utiliza su liderazgo para comenzar a levantar la ciudad de Roma. Posteriormente, ya en los años, en el siglo IX, años 800 y tanto, se da una invasión en toda esa región que antes correspondía al Imperio Romano de Occidente por un general, un rey llamado Carlomagno, que quería nuevamente restablecer la unidad entre todos esos reinos y establecer un solo imperio nuevamente. Pero no tenía forma de poder unir a todos esos reinos. Y se alía entonces con el obispo de Roma, para que por medio de la fe cristiana y el liderazgo que tenía ese obispo de Roma, pudiera lograr este hombre instaurar nuevamente ese imperio que se llamó Sacro Imperio Romano Germánico, en el lugar donde antes estaba el Imperio Romano de Occidente. Y es ahí donde entonces todo emperador que surgiera tenía que tener el visto bueno del obispo de Roma, que para ese tiempo ya le habían comenzado a llamar Papa. El papá, el padre. ¿No le suenan parecidas estos términos? ¿No le suena algo parecido a algo que se escucha actualmente? Bueno, así comenzó a surgir, ¿verdad? Y este hombre, Carlomagno, le concede entonces al obispo de Roma casi la totalidad del territorio de la actual Italia. Entonces la iglesia de Roma, imagínense, quedó siendo dueña casi de toda Italia. Y estaba ese matrimonio ahí, esa alianza entre los emperadores y el obispo de Roma, ya considerado papa. Bien, avanzamos. ¿Qué enseña la iglesia romana? ¿Fue Pedro el primer papa de la iglesia? Eso enseña la iglesia romana, ¿verdad? Cuando al obispo de Roma se le comienza a llamar papa o sumo pontífice, cuando el obispo de Roma sigue reclamando primacía sobre los demás obispos, y ya como estaba dividido prácticamente el imperio en dos, en la parte de Occidente, la iglesia más grande o mayoritaria era la de Roma. Así que todos los demás obispos prácticamente se quedaban callados ante la postura, el mandato del obispo de Roma. Los de Occidente, los de Oriente, no lo reconocían con tal jerarquía. Pero con el paso del tiempo, cada obispo que ascendía iba asumiendo ese mando, esa autoridad.
hasta que se le declaró como líder universal de la iglesia al obispo de Roma. Y mucho tiempo después, la iglesia, ya bajo este sistema religioso, cuya sede era Roma, comienza a tratar de legitimizar ese cargo, esa autoridad de supremacía del obispo de Roma sobre los demás. Y se inventa una serie de cosas, incluso sacando textos fuera del contexto para respaldar, ¿verdad?, la supremacía del obispo de Roma sobre los demás, y cómo se venía dando una sucesión apostólica desde el tiempo de Pedro. ¿Qué dicen ellos? Que Pedro, después de ejercer su ministerio en Jerusalén, se fue a Roma, y en Roma fundó la iglesia de Roma, y fue pontífice en la iglesia de Roma por 25 años, y que después delegó a un sucesor llamado Lino. Pero no hay pruebas históricas de que esto haya ocurrido. No hay pruebas. No hay registro histórico de que Pedro haya sido pastor en la iglesia de Roma, que Pedro haya sido obispo en la iglesia de Roma y que le haya delegado la sucesión apostólica a un hombre o a un obispo llamado Lino. En efecto, Lino sí existió y sí fue obispo de Roma. Sí fue obispo en Roma. Pero como había obispos en distintas otras regiones. Lo que sí podemos decir es que Pedro fue llevado preso a Roma y allá fue crucificado, allá lo mataron. Eso fue lo que más Pedro pudo haber hecho, porque él murió crucificado. Eso lo hablamos en la clase pasada, lo crucificaron al revés. Y ese sacrificio, ese martirio de Pedro fue en Roma, pero porque fue llevado preso hasta allá y allá lo mataron. Pero Pedro nunca fue pastor en Roma, porque Pedro era apóstol. Pedro era apóstol. Y los apóstoles establecieron la doctrina cristiana. Y los apóstoles asignaban obispos. Y supervisaban el trabajo de los obispos que ellos establecían. Entonces no puede ser posible que Pedro, siendo apóstol, deje el apostolado para convertirse entonces en pastor de una iglesia gentil. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, si no me equivoco, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que él fue llamado a predicar el evangelio a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, y que Pedro a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. O sea, Pedro siempre ejerció su ministerio entre los judíos en Jerusalén. Pedro siempre ejerció su ministerio en esa región. Pedro nunca fue obispo en Roma y nunca ejerció un pontificado de 25 años allí, como lo establece la Iglesia Católica Romana. No hay registro de eso, son inventos. ¿Sabe por qué? Porque obispos posteriores, como Lino, que sí fue un obispo de Roma, como Clemente de Roma también, que fue uno de los padres de la Iglesia, muchos de ellos dejaron escritos, escribieron tratados, y en ninguno, ellos dejaron alguna evidencia de que ellos eran los sumos pontífices o que por ser obispos de Roma ellos tenían supremacía por los demás. Y en ningún momento ellos hablaron de que Pedro les delegó ese ministerio a ellos o que Pedro estuvo pastoreando en Roma. Cuando Pablo escribió cartas como a los filipenses, a Timoteo, que estaba preso en Roma, en una ocasión dijo que había quedado solo. Si Pedro hubiera sido el pastor de la iglesia de Roma, ¿hubiera dejado solo a Pablo? No. Y en otras ocasiones, cuando Pablo escribía sus cartas estando desde Roma, le mandaba saludos a las iglesias a las que le estaba escribiendo: o saluda fulano,
fulano y fulano de los que están acá en Roma. Nunca mencionó a Pedro como si Pedro estuviera en Roma. Amén. ¿Está comprendiendo hasta ahora? Otro punto que quería aclararles. Vemos cómo después que el cristianismo se declaró como religión oficial en el imperio, comenzó entonces una decadencia, ¿verdad? Pero es importante saber algo. Siempre, en medio de la iglesia, hubo un remanente de creyentes fieles que nunca se contaminaron con la corrupción ni con el poder. Siempre. Porque ahora vamos a hablar sobre un periodo muy oscuro de la iglesia. Muy oscuro de la iglesia. Que pareciera indicarnos como que no hubo cristianos en ese tiempo. Como que no hubo gente, como que no hubo hijos de Dios durante ese tiempo. Pero siempre lo hubo. Un pequeño remanente bajo perfil, pero siempre el pueblo de Dios se mantuvo allí. Lo que sucede es que la iglesia, como se asoció con el imperio, armó una estructura, un caparazón con legalismo, con tradiciones humanas, con dogmas humanos, que la convirtieron entonces en la iglesia romana, más que la iglesia cristiana. Pero ahí dentro de ella todavía permanecía un grupo de fieles creyentes. Siempre permaneció un pueblo de Dios allí, con el paso de los siglos. Siguiente. León I fue un obispo de Roma. Fue uno de los primeros en querer pretender la primacía sobre los demás obispos, en el año 440 después de Cristo. Fue el primero al que llamaron Papa. No de manera legal y oficial, no, pero le comenzaron a llamar así. Le comenzaron a llamar a decir así, el Papá. En el año 590 después de Cristo, asumió el obispado de Roma Gregorio I o Gregorio Magno. Según la historia, fue un buen líder, fue un buen obispo. Este no estaba contaminado del todo. Este lo que hizo fue que comenzó a reestructurar muchas cosas que sus antecesores habían hecho y que no estaban correctas. Se puede decir que limpió la iglesia. Este obispo Gregorio fue uno de los que yo le mencionaba hace un momento, que comenzaron a reedificar, a levantar la ciudad de Roma. Y rehusó llamarse obispo universal como sus antecesores ya se estaban queriendo llamar. Como ya sus antecesores habían reclamado ese título, él dijo: no existe un obispo universal. No existe un hombre dentro de la iglesia con jerarquía sobre los demás. No existe. No me llamen así. Gregorio fue el que mandó bueno, no voy a entrar más en detalles con respecto a eso porque si no, no come tiempo. Año 752 asume como obispo de Roma Esteban II. Ya ellos habían adquirido esa tradición de tener un nombre, pero apenas asumían el cargo de obispo, se ponían entonces otro nombre. Y si habían habido otros con el mismo nombre, entonces se ponían segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Como hasta el día de hoy. Esteban II significa que ya había otro antes de él que se había llamado Esteban. Esteban recibió del rey Quirino todo el territorio de la actual Italia. En el año 795, León III, con Carlo Magno, que fue lo que le mencioné hace un rato, estableció el Sacro Imperio Romano Germánico, donde un emperador no podía asumir el cargo si no tenía el visto bueno del Papa. O sea, hubo momentos en que el Papa llegó a mandar más que el propio emperador de ese Sacro Imperio. Y se llamaba Sacro Imperio porque sacro significa sagrado, o sea que era un imperio sagrado, un imperio establecido por Dios, por medio de su iglesia. Nicolás I, en el año 858, fue el primero en usar corona. Imagínense ya por dónde iba la cosa, ¿verdad?
sea, aparte de creerse el obispo de Roma, el que tenía autoridad sobre los demás, dice, no, yo tengo que usar una corona, como un rey. Avanzamos a la siguiente. La siguiente. Bien, en el periodo que comprende entre el 867 a 1050, se le llama como el periodo negro del papado. Porque lo que vino aquí fue todavía mucho peor. Y para asumir entonces ya el puesto de obispo de Roma, ya eso era como quien pelea por la candidatura para presidente de la República. Eso es un tirijala. Había, ¿cómo le digo? Distintas fuerzas, distintas familias poderosas que querían poner a alguien allí. Entonces se compraba el cargo, se sobornaba. La corrupción, hermanos, era demasiada. Había inmoralidad sexual en medio de la sede de la iglesia en Roma. Y los crímenes también, porque habían obispos que no les importaba matar para llegar a ese puesto o para permanecer allí. Entonces ya los cardenales no llegaban porque eran hombres que por mérito habían llevado una vida piadosa, una vida de fruto, una vida de santidad, no, sino que los cargos de cardenales se compraban. Y eso da inicio entonces a lo que se conoce como el periodo negro del papado. En el año 904, Sergio III asumió el pontificado de Roma. Al periodo en que Sergio III estuvo a cargo de la iglesia de Roma, se le conoció como la pornocracia. Porque la inmoralidad, la sodomía que caracterizó a este hombre era despreciada por mucha gente, al punto de que él se llevó a vivir con él a la esposa, porque tenían esposa, a la madre de su esposa y a la cuñada, y a las tres las tenía por mujer. En el año 955, Juan XII asumió el pontificado en Roma. Este violaba vírgenes y viudas. Se metía a los conventos, porque existían conventos de monjas, y hacía fiesta. Y hizo un prostíbulo en el palacio papal. Benedicto VII, en el año 984, asesinó a su antecesor para él ocupar el cargo. Hermano, esto no es historia de los libros evangélicos, para que usted sepa. Esto es historia universal. Benedicto VIII, en el año 1012, compró el puesto de papa con dinero de soborno. No fue el único, muchos hicieron lo mismo. Esto es historia universal. Esto está registrado en la historia universal. Esto no es una historia que han inventado los evangélicos para desprestigiar a la Iglesia Católica. La propia Iglesia Católica lo sabe. Y como lo sabe, de los 200 y tantos papas que ha tenido la Iglesia Católica, hay un grupo de 37 más o menos por ahí, que ellos mismos han declarado como antipapas. Pero lo vinieron a declarar antipapas ahora, para tratar de limpiar la mancha, la suciedad, ¿verdad?, histórica con la que ha arrastrado la Iglesia de Roma. ¿Y por qué lo llamaban antipapas? Por decir como que fueron hombres que ellos mismos se pusieron allí, hicieron desorden, actuaron con maldad, y la Iglesia como que no los reconoce a ellos como los papas originales. Entonces, fueron hombres que realmente fueron obispos de Roma, estuvieron encargados de la Iglesia, liderizaron la Iglesia, hicieron muchas cosas en nombre de la Iglesia, pero que hicieron barbaridades, atrocidades.
Pero ahora la Iglesia Católica lo llama antipapas. No, esos fueron igual que los demás. Benedicto IX, en el año 1032, fue hecho papa a los 12 años. Posteriormente fue un asesino despiadado y adúltero sin escrúpulos, que el propio pueblo de Roma, imagínense, lo expulsó. Inocencio III, uno de los peores papas que ha tenido la Iglesia Católica, o la Iglesia de Roma, se hizo llamar el vicario de Cristo. Él fue el primero en hacerse llamar el vicario de Cristo. O sea, ¿qué significa vicario? El representante, el que ocupa un lugar de otro. Imagínense. Y hasta el día de hoy el Papa de Roma se le conoce como el vicario de Cristo. O sea, él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Se hizo llamar vicario de Cristo y supremo soberano de la Iglesia y del mundo, imagínense. Prohibió la lectura de la Biblia e instituyó la Santa Inquisición, la cual duró más de 500 años. Bien, ahí estoy hablando sobre algunos papas, porque si me pongo a hablar de todos, no terminamos. Bien, estos papas tenían la capacidad de poder establecer nuevas doctrinas. Lastimosamente, esto se comenzó a dar en la Iglesia. El obispo de Roma comenzó entonces a establecer doctrina nueva, cuando la doctrina ya había sido establecida por los apóstoles. Entonces, en el año 394 se establece la misa como un sacrificio. O sea que en cada misa o en cada celebración de un culto, cuando se partía el pan, era como si Cristo estuviera nuevamente sacrificándose o haciendo nuevamente el sacrificio en la cruz. Cuando en el libro de Hebreos vemos claramente, el autor de Hebreos nos dice que el sacrificio de Cristo se dio una vez y para siempre, ya, fue definitivo. Sin embargo, el obispo de Roma se inventa que cada vez que se partía el pan, en la llamada Eucaristía, Cristo estaba siendo sacrificado nuevamente. En el 450 se establece el celibato obligatorio en los monasterios, los monjes que se apartaban. Pero que después vino a ser una ley para todo aquel que quería ejercer el sacerdocio dentro de la iglesia. En el año 460 después de Cristo se establece la oración por los muertos, pero esto con el propósito de lucrar. El propósito de lucrar. En el año 526 se inventan la doctrina de la extrema unción. O sea, cuando una persona está allá, más allá que de acá, llega un sacerdote, un obispo, lo ungía con aceite y decía, ya usted va para el cielo. En el año 593 se establece la doctrina del purgatorio. Imagínense por dónde iba ya la iglesia. Una decadencia después de su alianza con el Imperio Romano. El purgatorio, un lugar donde aquella persona que había muerto sin arrepentirse de sus pecados tenía que terminar pagando sus penas, purgando sus pecados para después entonces entrar al cielo. Cuando la Biblia dice claramente que el hombre muere una sola vez y después el juicio. La oportunidad de salvación está mientras esté vivo. Siguiente. En el año 600 se establece entonces la misa o el culto en latín. Año 787, el culto a las imágenes y a las reliquias. Año 850, el agua bendita. El agua bendita. Imagínense por dónde iba la iglesia, hermano, decayendo. Y todo esto por órdenes impuestas y a través de bulas papales. El agua bendita. 1115. La doctrina de la confesión moral o de confesión de los pecados, donde el hombre tenía que ir a confesar sus pecados delante de otro hombre, de un sacerdote, de un cura que entonces te decía, bueno, la penitencia es rezar tantas horas, tantos
Padre Nuestro, tanto Ave María, un credo, dos credos. Esas eran las penitencias. O sea, ¿dónde quedaba el sacrificio de Cristo? ¿Dónde quedaron las palabras de Juan cuando dice que abogado tenemos para con el Padre? Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. O sea, ¿dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedó la Biblia a la hora de establecer estas doctrinas por parte de los líderes de la Iglesia de Roma? Pero la confesión de pecado, juntamente con la doctrina del purgatorio, provocaron lo que se llamaron las indulgencias. O sea, que si usted tenía de repente un hermano, un papá que era borracho y murió, y usted dice que va, ese murió siendo un borracho, ese no va para el cielo. Ese no va para el cielo. ¿Qué podemos hacer por él? Entonces la gente venía y pagaba a la iglesia. Pagaba a la iglesia para que entonces la iglesia, por una oración o no sé qué ritual, la persona que estaba en el purgatorio inmediatamente fuera ascendida al cielo. Entonces se le vendía a la gente la salvación por dinero. Se pagaba por la salvación, se pagaba por el perdón de los pecados. Esa era la venta de indulgencia. Y la gente, hermano, no todo el mundo era rico en ese tiempo. Había mucha gente pobre, campesina, que por la agonía y la desesperación de que un familiar, o incluso ellos mismos, podían comprar ese perdón antes de morir. O sea, la gente, por miedo al infierno y por la manipulación que la iglesia ejercía sobre la gente en ese tiempo, porque la mayoría de la gente ignorante, y como ya se había prohibido la lectura de la Biblia, la gente no tenía acceso al conocimiento de la palabra, y solamente escuchaba lo que el clero de la iglesia o que el liderazgo de la iglesia dictaba, y no se podía cuestionar. No se podía cuestionar. Entonces la gente andaba desesperada y por miedo del infierno buscaban ese dinero y pagaban por su salvación. Pagaban, daban dinero para que sus pecados fueran perdonados y poder evitarse el infierno. En 1229, aparte de que se había prohibido la Biblia, se castigaba con pena de muerte a la persona que se descubriera que estuviera leyendo la Biblia. En 1546, en el Concilio de Trento, se incluyen los libros deuterocanónicos. Se agregaron libros a la iglesia, a la Biblia, perdón. De eso hablamos en el módulo 1, ¿recuerdan? En el año 1854 se establece la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Es una doctrina distinta al nacimiento virginal de Jesús. Esa es una doctrina que nosotros los cristianos compartimos. O sea que cuando María concibió era virgen, y cuando Jesús nació María era virgen. Eso lo creemos nosotros los cristianos. Eso lo creemos los cristianos. Lo que no creemos es en la virginidad perpetua, o sea que ella se mantuvo virgen toda la vida. Cuando la Biblia habla de que José no la conoció sino hasta después que Jesús nació. Cuando habla de que la conoció fue que tuvo relaciones sexuales con él. Y habla la Biblia en muchos otros pasajes acerca de los hermanos de Jesús. Y no hay pecado en que María, después de que Jesús naciera, haya ejercido su vida de esposa. Y eso era lo más digno de una mujer en el tiempo. Así que no hay pecado en eso. No sé por qué la iglesia romana ve pecado en eso. Y se inventaron de la virginidad perpetua de María. Pero la virginidad perpetua con la que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo porque no es bíblico, es distinto también a la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Que María no tuvo pecado. O sea, era una persona distinta a todo el resto de la humanidad nacida después de Adán y Eva. Porque después de Adán y Eva, todo hombre y mujer que nació pecó. Romano lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos heredamos la naturaleza caída. Pero la Iglesia Católica se inventa de que todo el mundo, menos María, tenía naturaleza pecaminosa. Eso no es bíblico. Pero ¿con qué intención?
con la intención de elevar a María a divinidad. A divinidad. María fue una excelente mujer, excelente cristiana, digno ejemplo de admirar hasta allí. 1870, la infalibilidad del Papa. ¿Qué significa eso? Que el Papa o el obispo de Roma no se equivoca, no comete errores. Y no de ahí en adelante, sino que esa doctrina es retroactiva. O sea, que todos los papas anteriores también eran infalibles y que ninguno de ellos cometió errores. Cuando vemos casos en que habían papas que llegaban al puesto y echaban por tierra lo que había hecho su antecesor. Entonces ahí vemos que había contradicciones entre ellos. Habían papas, hubo ocasiones en que había 2 papas, hubo una ocasión en que hubo 4 papas en la iglesia. En aquella ocasión, cuando había 2, eran 2 hombres que se aborrecían, se odiaban y se excomulgaban entre los 2. Hubo un papa que odiaba a su antecesor al punto de que cuando subió al trono, exhumó el cadáver de su antecesor, lo excomulgó de la iglesia y lo hizo desaparecer. Imagínense. Para que usted tenga idea, la mente de estos hombres. Porque ya la iglesia estaba completamente corrompida. O sea, cuando habla de iglesia, ya está hablando del liderazgo de la iglesia, de la cúpula de la iglesia, corrompida, corrupta por completo. Ambición de poder y de dinero. Abajo, muy debajo, había un pequeño remanente y con el paso de los siglos siempre se mantuvo fiel a la palabra. En el año 1950, hace 70 años, se estableció la doctrina de la asunción de María. Imagínense, o sea que María no murió, sino que María fue llevada al cielo directamente. Así como Enoc, como Elías, fue llevada, que ella nunca murió. Imagínense esto. Busque un versículo en la Biblia que pueda interpretarse de esa manera. Ni siquiera hay un versículo que pueda prestarse para una interpretación errónea, ni siquiera lo hay. Ahora, imagínense cómo se inventaron esto. Y en el año 1965 se le da a María el título de Madre de Dios. En 1965. Dato importante, el 45% de los papas llevaron a cabo conductas homosexuales. Y en el siglo X hubo un papa que era mujer, Juana la Papisa. Eso no es un mito, eso fue cierto. Le hubiera contado la historia porque es bien interesante cómo esa mujer llegó a ocupar esa silla, pero no tenemos tiempo. Para que tenga usted idea, ¿verdad?, de lo que ha sido el papado y cómo un obispo de Roma que tenía igual nivel de responsabilidad que los demás obispos de la iglesia en otras ciudades, por el hecho de haberse la iglesia aliado al Imperio Romano, como el obispo de Roma, estando cerca del poder, ¿verdad?, se va corrompiendo poco a poco, al punto entonces de corromper a la iglesia. En el año 1054 se provoca se da un evento llamado el Gran Cisma. Lo solo vamos a mencionar por encimita. El Gran Cisma es un evento que rompió con la unidad de la iglesia del Imperio Romano. Recuérdense que el Imperio Romano estaba dividido en 2: el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente después se pasó a llamar Sacro Imperio Romano Germánico. Se produce entonces esta división del cristianismo entre la iglesia católica entonces romana, que tenía su sede en Roma,
Y la iglesia cristiana entonces, que quedó en el lado de oriente, donde estaban los otros obispos, que ninguno de ellos reclamaba primacía sobre los demás, se llamó entonces Iglesia Católica Ortodoxa. En el año 1054 se dividió en dos la iglesia cristiana. Así como estaba dividido en dos el imperio, se dividió en dos la iglesia. En el área occidental, Iglesia Católica Romana, y en el área oriental, la Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa no tiene papa, tiene obispo, pero estos obispos se les conoce como patriarcas. Y se dividieron porque los patriarcas o los obispos del área oriental no reconocían la autoridad suprema del papa o del obispo de Roma, no la reconocían. Y eso fue una causa para que se provocara esta división. Segundo, que hubo diferencias en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Tercero, que había diferencias en cuanto a algunos ritos como la Eucaristía, los bautizos y la prohibición de casarse para los sacerdotes. Y cuarto punto, razones políticas, porque ya el imperio estaba dividiendo, eran como dos imperios independientes prácticamente. Y eso influyó mucho, la política influyó mucho en que el cristianismo se dividiera. Eso no significa, hermano, que la iglesia ortodoxa sea una iglesia que esté en el orden. Aunque ellos se rebelaron contra el papado, ya ellos, imagínense, ya era el año 1000, ya ellos llevaban dentro una serie de dogmas y de tradiciones completamente alejadas de la Biblia. Así que ellos igual son una iglesia que está desviada de la verdad. La iglesia ortodoxa o iglesia católica ortodoxa. Se ve mucho en el área oriental. Vamos a hablar sobre el siguiente punto, que es la Santa Inquisición. Ya nos pasamos de la hora, pero esta clase no la podemos dar en dos domingos. Tiene que ser en uno. Bien, la Santa Inquisición. La Inquisición, Santa Inquisición o el Santo Oficio, es una serie de instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a la supresión de la herejía. Fue fundada en 1184 en una cruzada contra los cátaros. Los cátaros eran un grupo de cristianos que tenían influencia gnóstica, sus enseñanzas no eran correctas, pero la Iglesia Católica, en ese tiempo era Papa Inocencio III, él dijo: no, a los cátaros hay que eliminarlos. ¿Recuerdan cuando hablábamos la clase pasada que a los herejes se les denunciaba públicamente, y si no corregían, a los herejes se les expulsaba de la iglesia o se les excomulgaba, porque eso es bíblico? A los herejes expulsarlos de la iglesia. Hasta allí, eso fue lo que mandó el Señor y eso fue lo que establecieron los apóstoles. Hasta allí. Pero el Papa se fue más allá, y a los herejes ya no solamente los excomulgaban, sino que ya entonces los mataban. Y esto se hizo a través de la Santa Inquisición. Ese era un grupo de personas que ejecutaban la persecución contra todos aquellos que ellos consideraban herejes. Cualquiera que decía: fulano de tal es un hereje, dijo tal cosa, esa persona la agarraban, le hacían un juicio donde difícilmente salía inocente y los castigaban. Los castigaban. Un grupo, una orden llamada los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, o Domingo de Guzmán, porque después fue santificado por la Iglesia Católica. La orden de los dominicos fueron mercenarios que perseguían a los grupos que estaban en desacuerdo con la Iglesia y los mataban. Con los cátaros acabaron. De ahí después la Inquisición se estableció en España y en muchas otras regiones. En España la Inquisición fue despiadada. La herejía en la era medieval se castigaba con torturas y pena de muerte.
¿Cuáles eran las causas por las cuales la Inquisición perseguía a las personas? La Inquisición tenía, se le puede decir que era como una red de informantes a lo largo de todo el imperio. Ellos estaban en medio del pueblo y eran los que veían y sapeaban: fulano de tal es, fulano hizo, está en tal lugar. Y entonces los de la Inquisición venían y los perseguían y los ejecutaban. ¿Cuál era la causa? Principalmente la herejía o el desacuerdo doctrinal con la Iglesia o con el Papa. El estudio, traducción o tráfico, o sea, distribución de la Biblia, también era motivo para que la Santa Inquisición te persiguiera, te torturara y te matara. La brujería o sospecha de la Biblia. Y ahí se llevaron a muchas mujeres que las acusaban de brujas, las agarraban, las mataban. Y la sodomía, la homosexualidad, a pesar de que muchos papas fueron homosexuales. Entonces, ¿cuál era el castigo? ¿Cuál era el castigo? La pena de muerte. Ya sea decapitados o quemados en la hoguera. Durante el tiempo de la Reforma, porque sobre la Reforma vamos a hablar el otro domingo, muchos reformadores, muchos hombres que se levantaron a denunciar las injusticias, la maldad, la corrupción del liderazgo de la Iglesia, fueron víctimas de la Inquisición. Fueron torturados, fueron decapitados muchos y fueron quemados en la hoguera. ¿Sabes lo que es? No es que te matan y después te queman, no. Te comienzan a quemar vivo, desde los pies a la cabeza. Y tus piernas están ardiendo y tú estás vivo. Estás vivo. Y tu cuerpo está ardiendo por horas y tú todavía no te mueres, pero estás sufriendo. Así la Iglesia Católica Romana operó por muchos siglos. Cuando nosotros estudiamos sobre las traducciones de la Biblia, hablamos de un hombre que se llamó William Tyndale. Fue el primero en traducir las escrituras del latín al inglés, porque él era inglés. Tradujo primero el Nuevo Testamento y lo distribuyó para que el campesino de Inglaterra pudiera leer la escritura y darse cuenta que lo que la iglesia enseñaba era completamente antibíblico, que las prácticas del Papa y de todo el clero de la iglesia estaban alejadas completamente de la doctrina que los apóstoles habían dejado establecidas. Y su intención era traducir entonces el Antiguo Testamento. Pero este hombre fue perseguido. Lo captura la Santa Inquisición y lo lleva a la hoguera. Y públicamente lo queman. Lo quemaron delante de mucha gente. Cuando hablamos de las traducciones de la Biblia en el módulo 1, hablamos de la Biblia que usted tiene en la mano, la versión Reina Valera. Casiodoro de Reina, que había sido un monje católico, que abrió sus ojos al escuchar la predicación durante el tiempo de la Reforma, se convirtió a Cristo y abandonó la Iglesia Católica Romana. Él se dio la tarea de comenzar a traducir la Biblia por primera vez completa al idioma español o al castellano, la Biblia Reina Valera, que en un principio se le llamó la Biblia del Oso. ¿Recuerdan esa clase? Casiodoro de Reina fue perseguido por toda Europa, por la Inquisición para matarlo. No lograron alcanzarlo, porque dentro de los planes de Dios estaba que él tenía que traducir la Biblia al español y distribuirla entre todo el pueblo de habla castellana o española. Pero así como ellos dos, estoy mencionando dos casos, así como ellos dos, mucha otra gente. Los pre-reformadores, Juan Hus, por ejemplo, fueron asesinados por la Iglesia Católica.
fueron asesinados por órdenes del Papa. Muchos fueron torturados. Y la tortura no era cosquilla en los pies, no. Era tortura, un sufrimiento muy bárbaro. Tortura al punto que la persona que estaba siendo torturada prefería la muerte. Y mátame mejor, porque para este sufrimiento mejor mátame. Ordenado por el Papa de Roma, por el Santo Padre. Algunos simplemente eran condenados a prisión perpetua. Y esas cárceles, esos calabozos no son como las cárceles que vemos en las películas en Estados Unidos. O la confiscación de bienes. Porque cuando se metían con gente de billetes, lo que hacían era que le quitaban todo. Todo esto por órdenes de la Iglesia, del Papa. Se estima que durante el periodo de la Inquisición, más de 1 millón de personas murieron, asesinadas. Miren en lo que se había convertido la Iglesia por una mala decisión de haberse asociado con el poder político del Imperio Romano. Entonces había que hacer algo, hermano. Había que hacer algo. La Iglesia no podía seguir llevando ese rumbo. El pueblo del Señor, el remanente del Señor, que estaba allí en medio sufriendo, en medio de toda esa estructura religiosa abusiva, controladora y asesina, tenía que despertar. El pueblo tenía que salir de ese yugo, tenía que salir de esa ignorancia. Y es como Dios entonces comienza a usar a hombres temerosos que levantaron su voz en contra del Papa, en contra de la Iglesia y en contra de ese sistema religioso. Los primeros en hacerlo se les llama los pre-reformadores. Posteriormente, entonces, los reformadores, los que lograron la revolución religiosa o la revolución protestante, que denunciaron la falsedad, denunciaron la corrupción, denunciaron el enriquecimiento ilícito del Papa y de todo su séquito, de sus allegados. Lastimosamente no podemos entrar en más detalles sobre cosas que se dieron, pero yo cuando leía historia de la Iglesia, yo no podía concluir en otra cosa de que la Iglesia católica romana no fue otra cosa durante ese tiempo más que una organización criminal. Una organización criminal. ¿O usted no piensa igual? Hombres que compran cargos, que compran posiciones y que mandan a ejecutar a los que están en desacuerdo. Una organización criminal. Una organización criminal. Levanten la mano los que se consideran católicos romanos aquí, o que todavía se guardaban dentro de sí un amor, un apego a la Iglesia Católica Romana donde me bautizaron. Por favor. Gracias a Dios fuimos librados de ese sistema religioso. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a ver al final cuando hablemos de las iglesias históricas y de los movimientos contemporáneos. ¿Cómo algunas de esas prácticas que ejercía Roma, esa imposición, esa manipulación, ese sistema, se ha introducido en muchos ministerios, donde no hay un papa universal, pero sí hay pequeños papas por ahí, imponiendo doctrinas erróneas, manipulando y controlando a la gente, y tratando de rebeldes, de traidores, de diabólicos a las personas que se levantan a decirle: usted está en un error. El papado se ha introducido en muchas iglesias evangélicas también. Voy a dejarlo hasta ahí. Así que, hermanos, nos pasamos unos minutos, también empezamos un poquito tarde, pero la próxima semana vamos a estar entonces hablando sobre
la Reforma Protestante. Eso es una clase muy interesante. La labor que hicieron los prereformadores y los reformadores. Les invito a que no se la pierdan. Amén. Todavía tienen tiempo de pasar, desayunar, tomar algo. Que Dios les bendiga.